Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 16 de enero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. En este mes de enero, cumplen año dos importantes organizaciones políticas venezolanas. Dos organizaciones que pudiéramos llamar históricas. Una de ellas más histórica que la otra, porque nació muchísimo antes. Me refiero al Partido Social Cristiano COPEI. Y la otra es el Movimiento al Socialismo. Aunque COPEI, por supuesto, con mucha más edad que el partido MAS, el Movimiento al Socialismo. Al secretario general del MAS lo vamos a invitar para que venga la semana que viene a nuestro programa. El día de hoy vamos a tener como invitado al presidente de COPEI, COPEI OTCA. OTCA es la Organización Demócrata Cristiana de América, que reconoce a esta vertiente del Partido Social Cristiano COPEI, que tiene en la realidad venezolana de hoy dos expresiones concretas que reclaman la titularidad de ese nombre. Vamos a darle la bienvenida al buen amigo, nuestro amigo, Roberto, nuestro amigo Roberto Enrique. Se me fue por momentos tu nombre, Roberto. Creo que me ha pasado con otro invitado en situaciones similares. Mario. Bueno, eso pasa mucho, ¿viste? Roberto, bienvenido. Sí. Muchas gracias, Roberto, por estar conmigo aquí en este programa. Y de verdad, en una fecha verdaderamente importante. El Partido Social Cristiano COPEI ha sido un partido que ha hecho historia, además. Ha hecho historia en la prefiguración de lo que era la Venezuela democrática, que luego se construyó y estuvo activa por un buen periodo de la historia republicana venezolana. Y también ha hecho historia en el ejercicio de gobierno. Ha tenido dos mandatarios de su membresía, y uno de ellos, Rafael Caldera, su fundador y máximo líder, que ejerció con posterioridad nuevamente la presidencia de la República, pero ya fuera de COPEI. Ya se había ido del Partido Social Cristiano COPEI y fundado otra organización que se denomina, porque todavía existe, Convergencia. El otro presidente social cristiano fue Luis Herrera Campins, colega mío, periodista y un buen humorista, que además de algún modo popularizó la imagen de COPEI y llevó a COPEI a los sectores más humildes del territorio nacional. De verdad que esa historia es una historia que no se puede borrar, a pesar de que el Partido Social Cristiano COPEI y los militantes copeyanos se han desperdigado luego por distintas vertientes. Una de ellas, tal vez la más importante, es la que preside Roberto Enrique. Roberto, bienvenido nuevamente. No, Mario, bueno, de verdad que aquí contigo, muy grato que estés con nosotros. En el marco del aniversario del partido y en un contexto país tan complicado como el que estamos atravesando. De verdad agradecerte mucho la invitación. COPEI es un partido que ha hecho historia. Te puedo decir que está haciendo historia y que va a seguir haciendo historia, cuando de lo que se trata es de hacer aportes con mucha humildad, con modestia, pero siempre firmes, pétreos, aferrados a valores y a principios, en cuanto a nuestro compromiso con el país, nuestro compromiso con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos, con la justicia, con el amor al prójimo, sin duda. Y es allí, en ese talante, ¿no?, en donde los humanistas cristianos pues ponemos al servicio de Venezuela nuestro aporte. Un partido, tú bien lo has dicho, somos un poquito
más jóvenes que AD como partido. Y mucho más joven que el Partido Comunista. Claro, y un poquito más viejo que el MAS. Así es. Pero los jefes políticos sí somos los más jóvenes de esos 4 partidos. Oye, el secretario general de ustedes, Robert García, un muchacho que no llega a 40 años, o ya llegó a 40. No vale. Todavía no. Robert está por los 30 y pico. y yo soy un menos chamo, pero soy un chamo. Así ¿no? es. Roberto, hablemos un poquito de los fundamentos ideológicos de COPEI. Me gustaría tocar ese tema porque en la vida de hoy los partidos políticos se montan más bien sobre liderazgos unipersonales que no tienen, digamos, un componente ideológico sólido, sino que más bien depende más bien un poco del carisma del individuo o de ideas que se recogen de distintas fuentes ideológicas. Hablemos de la ideología de COPEI y si ciertamente las ideologías todavía mantienen vigencia, pueden ser siempre o deberían ser siempre el pegamento que junte a las personas en la búsqueda de la acción social y la gestión pública. Mira, eso es un temazo, ¿no? Sin duda que el tema de los liderazgos mesiánicos, coyunturales, vienen también, son producto de la modernidad, ¿no? También, y de la influencia de los medios de comunicación, de los grupos económicos en la política, y eso sin duda que tiene su impacto. Por supuesto que la ideología, que a fin de cuentas es el sistema de ideas que tú defiendes, a fin de cuentas, sin duda es lo que le da permanencia histórica a un proyecto político. Pero en el caso de COPEI, yo por lo menos estoy convencido de que COPEI va mucho más allá, porque a mi manera de ver, yo fui secretario de formación del partido varios años. Lo que hace fuerte a COPEI, más que la ideología, es que es un partido doctrinario. Nosotros ¿Cuál es la diferencia que tú estableces entre ideología y doctrina? Que lo que nos estructura, lo que nos da soporte son principios, ¿no? Y principios en cuanto a cómo tú abordas la comprensión de la sociedad, la comprensión del ser humano, la comprensión del rol del Estado, del rol del gobierno. Y eso es lo que yo siento que hace muy sólido a COPEI, ¿no? Cuando tú hablas de bien común, cuando tú hablas de dignidad de la persona humana, un tema que Maritain y Emmanuel Munier desarrollaron tanto, estás hablando de la preeminencia del ser humano por encima de toda la cosa, de la comprensión del ser humano. Yo creo, y de verdad te digo, que la única corriente de pensamiento político que hay, y no quiero ser mezquino con esto con nadie, pero de verdad la única corriente de pensamiento político que comprende al ser humano y la acción política hacia el ser humano en lo espiritual y en lo material es la democracia cristiana. Todas las demás, cuando tú lo vas a ver, solo atienden las necesidades materiales del ser humano, que son importantísimas, ¿no? Pero yo creo que la única corriente de pensamiento que de verdad asume y comprende el ser humano en su dimensión espiritual y en su dimensión material es la democracia cristiana. Por eso que somos más que una ideología, mucho más que una ideología. Somos una doctrina, y por eso que yo creo que hermosísima, que combate la visión materialista y utilitaria del ser humano, esa esclavización moderna del ser humano, y es por eso que yo creo que un partido como COPEI, con todas las dificultades que ha atravesado y que estamos atravesando, no solo como partido, como país, está más vigente que nunca. Ok. Voy a revelar un secreto, y es que la confusión en el nombre tuyo, Roberto, viene de que ayer, cuando yo hice la promoción de la entrevista que iba a tener hoy con Roberto Enríquez, puse Roberto Enríquez, secretario general de COPEI. Resulta que el secretario general es Robert García. Fue una confusión mía, producto de que, por cierto, la promoción la monté sobre una invitación que le había hecho a Felipe Mujica en otro momento, y entonces, bueno, claro, quedó el secretario general, y no me pasé por la idea de que tú eres el presidente. Lo cierto es que Roberto Enríquez es presidente de esta importantísima organización. Con razón, Robert me estaba pidiendo prestaciones. Porque yo le dije, te destituí voluntariamente, porque le atribuí el cargo de él a ti. Por cierto, pareciera como que COPEI y muchos otros partidos adoptaron esta fórmula, si se quiere, comunista,
de que la Secretaría General del partido es, digamos, quien jefea a la organización. Sí, hoy en día la verdad es que eso cambió, sí, durante muchos años, lo que llamaban el modelo estalinista. Durante muchos años. Más leninista que estalinista. Exacto, bueno, tú sabes más de eso que yo. Hoy en día es más colegiado, ¿no? Sí. Hoy en día, antes había mucha concentración de poder en el secretario general del partido. Recuérdate que este es un partido que, aunque su primer secretario general fue el Negro Pérez Díaz, el líder, cuando tomó la edad para hacerlo, era Rafael Caldera, y el liderazgo del partido estaba muy concentrado en la Secretaría General. Eso cambia en el año 2007, si mal no recuerdo, y se va más a un modelo europeo, en donde la dirección política pasa a ser mucho más colegiada y hay mucha más desconcentración de poder en la conducción interna. Entonces el presidente tiene un rol, el secretario general tiene un rol más hacia el manejo interno, pero también por supuesto hacia lo público, y en donde hay un equipo de trabajo y de deliberación que a fin de cuentas es el que toma las decisiones siempre dentro de una línea de estrategia. Es decir, no hay un jefe absoluto. Yo no me considero el jefe absoluto de Copey. En una época, comparar pues, lo que significó Rafael Caldera en el partido. Luis Herrera nunca fue jefe del partido, pero fue líder del partido. Lo que significó Eduardo Fernández. En fin, hubo jefes políticos con un gran poder interno y hacia afuera. Hoy en día yo siento que eso se distribuye más en un equipo y no en una persona. Antiguamente, Roberto, y me gustaría saber si eso todavía en algunos segmentos de la sociedad así se concibe, se asociaba mucho a Copey con una idea clerical, como que Copey era una suerte de expresión civil de la Iglesia Católica, o una expresión política de la Iglesia Católica. Sigue habiendo un nexo entre el socialcristianismo, la democracia cristiana, con la Iglesia Católica como tal. Mira, hay Copey nunca ha sido un partido confesional, nunca. Además, no hay nada más peligroso que los partidos confesionales. Una cosa peligrosísima para una sociedad, para un país que aspira a ser democrático, ¿no? Pero sin duda que lo que sí tenemos es una gran cercanía, no solamente en lo personal con la Iglesia Católica, pero también tenemos mucha cercanía con las iglesias cristianas. Déjame decirte, en mi campaña de las primarias, yo recibí el apoyo, a quienes les estaré eternamente agradecido, de las mayoritarias iglesias cristianas del país, que no son católicas, pero se atrevieron a dar ese paso. Pero obviamente que la iglesia no le pertenece a un partido político, la iglesia es de todos los venezolanos, pero nosotros, la iglesia católica, la iglesia cristiana, pero nosotros lo que sí somos es un partido profundamente cristiano, y allí entran, por supuesto, quienes son católicos o quienes son cristianos evangélicos, en fin, hay un abanico muy, muy grande, pero no somos, ni la iglesia lo aceptaría, porque no sería bueno, porque además no es la misión de la iglesia, pero nosotros sí tenemos una inspiración, por supuesto, en el mandato de Cristo. Y sentimos que, como bien lo decía Pío XII, la política es una de las formas más hermosas después de la religión, decía él, de servirle al prójimo. Fíjate un detalle, Roberto, que tú por supuesto que lo conoces. En la Constitución del año 61 se marcaba una tendencia muy firme a poner de lado la religión, mientras que en la Constitución del año 99, incluso desde el preámbulo, se habla de Dios Todopoderoso. Y en el discurso cotidiano del liderazgo del chavismo, comenzando por Chávez, ahora con Maduro, está Dios, está Cristo, está la invocación de divina, en fin. ¿Cómo ves tú en boca de quienes hoy dirigen el país o quienes han dirigido el país en estos 25 años esa conexión con lo religioso
viéndolo desde una óptica de alguien que históricamente ha estado ligado a la religión. Claro, nosotros estamos ligados, fíjate tú, a la fe. O a la fe. A la fe, ¿no? La religión, cada quien la practica, ¿no? Y por supuesto la dirige la iglesia. El problema con la fe y con la religión es que cuando la instrumentalizas de manera utilitaria, es una farsa, una completa farsa, ¿no? Entonces, y es por eso que ese practica lo que predicas, decía el Papa Juan Pablo, que lo que tú hagas se parezca a lo que tú dices, es fundamental, ¿no? Entonces, Venezuela es un país devoto, creemos en Dios, en su mayoría, es un país mariano, pero la utilización para instrumentalizarla a mí me parece realmente deplorable, deleznable, y porque una cosa es que tú creas en algo, pero tú no ves, y te pido que hagas una revisión retrospectiva a los dirigentes, a los grandes dirigentes de COPEI instrumentalizando la fe religiosa, o la fe cristiana, o la fe católica. Y por eso es que yo creo que cuando se instrumentaliza para tú sacar un rédito político, pues eso es una farsa, así de sencillo. Y Dios lo ve. Si alguien ve todo, es Dios, ¿no? Fíjate, Roberto, COPEI como organización política está fuera del poder desde el año 1989. Estamos hablando de casi 40 años. No. Sí. Sí, un poquito más. Del año... El 89, que entregó Luis Herrera Bueno, Luis Herrera en realidad entrega en el 83. Perdón. Claro. Disculpa, en el 84. Entrega en el 84, quien entregó en el 84. Sí, correcto, me equivoqué. Fue Lucinchi, correcto. Entonces, en el año 84 termina el mandato de Luis Herrera Campins y entonces está, digamos, fuera del gobierno durante 40 años el Partido Social Cristiano COPEI. Este año se cumplirían 41 años. Sí, qué buen punto. ¿Por qué los venezolanos no le han dado nuevamente la confianza a los copellanos para que dirijan al país? ¿Qué ha pasado que el país se ha dejado cautivar por otras ideas? Sí, fíjate tú, ¿no? Yo creo que eso es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que nosotros la confianza del país nos la estamos ganando. Ciertamente en esta coyuntura yo participé ahorita en la primaria del año pasado y habíamos asumido el compromiso en el partido de que si no lográbamos convertirnos en la opción ganadora íbamos a contribuir con la unidad, y al final pues nos pusimos a la orden, ganó María Corina y nos pusimos a la orden de todo ese proceso. Pero yo creo que aquí yo no quiero ponerme con el dedo acusador hacia nadie, pero creo que hubo, y vamos a hacerlo en términos genéricos porque personalizar siempre es injusto, pero yo creo que una generación que me precedió a mi generación que le falló al país, en COPEI y en otros partidos, que recibieron de los fundadores de la democracia un país que se modernizó, en donde se educó, un país de una gran progresa, se construyó una gran clase media. Esas son las obras de la democracia y la obra de esos grandes líderes, tanto ADECO como copellanos, como del resto de la sociedad venezolana. Y vino una generación que recibió todos esos beneficios, y yo creo que falló. No voy a personalizar. Pero hay un detalle, que es que uno de esos fundadores de la democracia, de alguna manera también le falló a su propio partido cuando lo dividió. El líder fundador, Rafael Caldera, me refiero. Sí, porque eso es una manera, eso es tan ligero como decir que Chávez llegó por Rafael Caldera, tan ligero y tan injusto. Yo no digo eso, pero sí Caldera dividió el partido. Pero fíjate tú, lo que pasa es que ahí faltó grandeza también, porque cuando Caldera gana, yo te lo digo en perspectiva, ¿qué le correspondía a COPEI? Darle soporte político a Caldera. Las grandes críticas que yo creo que se le hacen al gobierno de Caldera
que fue un gobierno muy accidentado, que recibió una crisis financiera espantosa en el país, es que recibió fue el apoyo de Acción Democrática de la época. Y tenía que recibir el apoyo de COPEI. Ahí faltó mucha grandeza, creo yo. No faltaría en ambos. Pues en el gobierno y en el partido. Yo te puedo decir que yo creo que Caldera y su equipo buscó bastante la cercanía con COPEI. No tengo la menor duda de eso. Y ahí hubo mucha resistencia, ¿no? El secretario general era Eduardo Fernández. El secretario general, creo, era Donald Ramírez. Donald Ramírez. Sí. ¿Ya no era Eduardo? No, ahí en ese Donald gobierno, Ramírez, andino. Claro, ese gobierno no estaba, durante ese periodo Eduardo no era, que me corrijan, pero no casi seguro que no era Eduardo, ¿no? Y entonces allí se comete, además, esa generación presenta una candidatura de una mujer respetabilísima, pero no tenía nada, no era serio que COPEI Irene Sáez presentara la candidatura de Irene, y no descalifico a Irene. Y lo sé, Luis Herrera tenía mucha influencia en esa época, fue un gran error, por supuesto, pero fue un gran error. Entonces el país, pero el error no fue apoyar a Irene, el error fue la manera tan fea como se le quitó el apoyo. Entonces es algo que hasta y el país vio a una generación de dirigentes que un día andaban corriendo detrás de Irene, levantándose y colgándose de la falda de Irene, y al otro día estaban yendo a ver cómo le quitaban la silla a Irene. Esas cosas la sociedad las vio, y por eso yo creo que castigó a COPEI y castigó a otros partidos que hicieron lo mismo con sus candidatos. El error de aquella generación de COPEI para mí fue el pragmatismo excesivo, el inmediatismo, el oportunismo y la, ¿cómo se dice? El exceso de comodidad, ¿no? Obviamente que hay excepciones, por eso es que cuando generalizo no quiero ofender a todos, ¿no? Pero yo sí creo, yo como la generación que vino después, yo tengo un gran reclamo a una generación que nos echó a perder. Lo grave no es que echaron a perder a COPEI, yo creo que esa generación nos echó a perder el país, nos echó a perder la democracia, ¿no? Y creo que les queda, la verdad que algo deberían mirar con más humildad el esfuerzo que quienes venimos después hemos estado haciendo, y siento que no ha habido esa humildad. Entonces, esta revisión histórica que estamos haciendo tú y yo es bien importante, porque ahora hay una generación que nos está tocando muy difícil, ¿no? Bueno, precisamente yo quiero pasar ahora a hablar de la actualidad. Quiero hablar de la actualidad, por supuesto, con toda la prudencia del caso, entendiendo el escenario y las circunstancias en las que nos estamos desenvolviendo al día de hoy. Así que, amigos, no se vayan, porque tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, y al regreso continuaremos conversando con nuestro invitado el día de hoy, Roberto Enríquez, presidente del Partido Social Cristiano COPEI, OTCA. Y vamos a leer comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y del Instagram de Radio Rumbo 690 AM. Y no olviden, amigos y amigas, suscríbanse a mi canal de YouTube, se los pido. Pausa, ya venimos. Roberto, tenemos unos minutos antes de que entre el avance para continuar hablando a través de las redes. COPEI, al día de hoy, ¿está orgánicamente implantado en toda la República el COPEI que tú diriges? Estoy impresionado de cómo está implantado, ¿verdad? Ahorita tuvimos las misas aniversarios, se hicieron en todo el país. En el comando de campaña del mundo, te puedo decir que estuvimos entre los partidos que más aportes hicimos en la defensa del voto, en la movilización, para ser uno de los partidos que incluso más ha sufrido, porque recuerda que el primer partido que es golpeado, intervenido, asaltado es COPEI, y yo estoy muy orgulloso y quiero a todos los demócratas cristianos y a los copeyanos especialmente aprovechar esta ventana para darle las gracias, ¿no? Porque como venezolano, COPEI ha estado jugándole muy limpio a Venezuela, y sí, es un partido que está implantado a lo largo y ancho del país, por supuesto, como todas las familias, muchos compañeros fuera del país, como nos ocurre a todos, pero hemos estado con mucha lealtad, con mucha firmeza y muy activos, ¿no? Y lo demostramos ahorita en la campaña, y seguimos aquí manteniéndonos muy firmes. Sí, es un partido que está muy implantado en toda Venezuela, es un partido muy familiar,
generación tras generación, tú sabes, pero ahí estamos. Vi que tuvieron una misa, no tuvieron un acto público de masa como en el pasado lo hacían. Sí, creemos que no hay condiciones para fiesta y decidimos hacer una misa en prácticamente todos los municipios del país. Conmemoramos elevando una oración por el país y prácticamente ese fue nuestro mensaje, elevar una oración, recordarle a los venezolanos que la oración es muy poderosa y que elevar una oración para que lo que es la palabra democracia, la palabra soberanía, la palabra justicia, derechos humanos, esas palabras no sean huecas y de verdad formen respeto a la voluntad de los soberanos, respeto a la soberanía del país, respeto a la voz mayoritaria del país, para que esas palabras sean palabras vivas en Venezuela. Y ese fue nuestro mensaje del aniversario, elevar una oración, recordarle a los venezolanos, especialmente a los que creen en Dios, pues, que oremos mucho, que trabajemos también, pero que oremos mucho y que oremos por Venezuela y por el derecho a que la palabra democracia sea una palabra viva en Venezuela, no una palabra muerta. ¿Han vuelto a la militancia dirigentes y cuadros que se habían ido en el pasado? Sí. Por ejemplo, figuras importantes que tú puedas mencionar. Sí, se han vuelto. Muchos se han acercado, muchos están muy cerca, otros ya por razones de incluso cronológicas no están en la vida activa, pero siempre recibimos consejos de ellos, siempre recibimos su opinión. A mí me unen, aunque estemos físicamente distanciados en algunos casos. ¿Cómo puedo negar yo? Osvaldo Álvarez Paz estuvo en la misa, con quien he tenido a veces diferencias de enfoque, estuvo allí, nos queremos mucho. ¿Cómo puedo yo negar que yo soy producto de gente como esa? Eduardo Fernández, ¿cómo voy a negar yo mi afecto, mi amor por figuras como esa? Yo los quiero mucho, les debo mucho y hemos tenido diferencias, pero negar que me unen vínculos de afecto con dirigentes demócratas cristianos con los que uno creció aprendiendo de ellos. Con Eduardo tuve muchísima cercanía, con Osvaldo en la juventud del partido yo era parte del equipo de Osvaldo, después me formé como dirigente con un hombre como Eduardo Fernández, con José Curiel, el Curita Calderón, gente que para mí es maravillosa y que, caramba, sería muy ingrato de mi parte, Mario, más allá de las diferencias que yo haya tenido o pueda tener en lo humano y en lo político, desconocer que les debo mucho a ellos, que Rafael Caldera para mí fue fuente de inspiración, que Luis Herrera fue fuente de inspiración. Pedro Pablo Aguilar, sin lugar a dudas. Entonces, mira, esos monstruos, esos gigantes, mejor dicho, sí, porque no, porque en el argot futbolero se usa mucho, cuando hablas de los cracks se usa la palabra monstruo. Esos gigantes de la democracia y de la política venezolana, nosotros les debemos un gran respeto y además que fuimos formados por ellos, ¿no? Entonces, por supuesto que la cercanía está, ¿no? Humberto Calderón Berti, por cierto que Abdón papá Vivas Terán, la semana que viene tenemos un evento, un foro de estos telemáticos en el marco del aniversario donde va a estar Abdón y por supuesto que aunque no militen en el partido, pues hay un gran afecto. Ramón Guillermo Aveledo, caramba, que Dios me perdone y me perdone si estoy saltando nombres, que seguramente lo estoy haciendo. Vamos. Notirumos informa: Venezuela nunca va a renunciar a su soberanía sobre la Guayana Esequiba, ni desistirá del cumplimiento del Acuerdo de Ginebra, al cual Guyana está obligada a respetar. Esto lo sentencia la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez. Notirrumbos informa: el Ministerio de Salud en Gaza informó que la ocupación sionista recrudeció sus ataques contra el enclave palestino y asesinó, desde el anuncio del alto al fuego entre Hamas e Israel, al menos a 81 personas. Tomada por indigentes y traficantes de drogas, la recién recuperada pasarela ubicada en la avenida Morán, esto frente al Colegio Fe y Alegría en La Silsa. Así que la Policía Nacional Bolivariana tiene que tomar cartas en el asunto, ya que el tráfico y consumo es alarmante en la pasarela ubicada en la avenida Morán, frente al Colegio Fe y Alegría,
en La Silsa. Informó Notirumbos. 2:34 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando a cualquier hora. Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez por el Gigante Rumbos 670 AM. Ya vamos a continuar, amigos. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora. En el estudio, Roberto Enríquez, presidente del Partido Social Cristiano COPEI, OTCA, Organización Demócrata Cristiana de América, que reconoce a este como el COPEI legítimo. Muchas preguntas, muchos comentarios nos llegan. Voy a permitirme leer algunos, Roberto. Le vamos a entrar a los temas del día, me interesa muchísimo. O más bien vamos a responder rapidito algunas preguntas sobre la actualidad y luego leemos los mensajes, las preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Y ustedes un poquito de paciencia, si son tan amables. Siempre procuro leer la mayor cantidad posible. Roberto, ¿cuál es la principal bandera que levanta el COPEI de este 2025 tras la juramentación de Nicolás Maduro en la presidencia de la República para un nuevo mandato? No, la principal bandera nuestra es la que hemos venido sosteniendo, que hay que respetar lo que el pueblo venezolano decidió el 28 de julio. Nosotros no creemos que las decisiones que se han ido tomando contribuyan con el necesario bienestar del país, ¿no? Cuando no se respeta la decisión de la gente, yo creo que, y no se canaliza y no se hace un esfuerzo por buscar soluciones políticas, es decir, cuando soluciones en el marco de la paz y en el marco de la Constitución, yo siento que lo que ha pasado es terrible, en ver las cárceles llenas de compañeros, las cárceles, que tú tengas, aquí estoy yo contigo y que tú mismo estuviste preso en una embajada. Exacto, que tú tengas que estar cuidando cada palabra, porque dependiendo de lo que digas o hagas, depende si te agarra un funcionario y te ponen preso. Esa no es la Venezuela que nadie quiere, ¿no? Y eso no puede ser razón, meterle miedo a la gente para decir lo que uno cree, como a mí no me da derecho a darte un puñetazo a ti o usar la fuerza por el hecho de que tú no estés de acuerdo en algo conmigo. Entonces aquí hay un tema que no está resuelto y que todas las cosas que se están haciendo no ayudan a resolverla. Entonces yo creo que hay unos que dicen no se puede pasar la página. Pues yo creo que hay que pasar la página del mismo libro. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que entrar, mi recomendación, lo que yo creo es que hay que respetar lo que pasó el 28 de julio y que yo siempre defenderé, mi querido Mario, para que nadie la necesidad del diálogo honesto, de la negociación honesta, pero vamos a estar claros, un diálogo y una negociación en esta coyuntura, prescindiendo de María Corina Machado, de Edmundo González, de la plataforma unitaria, es como noche sin luna. Y prescindiendo de lo que los venezolanos decidieron. Que de ese diálogo puedan surgir soluciones políticas, pacíficas, respetando al país, perfecto. Pero lo demás, y decir esto, no me coloca sino en el terreno de lo que son mis convicciones como cristiano, de decir, nosotros queremos que se respete lo que la gente decidió, pero queremos que nadie se sienta amenazado ni perseguido por eso. Ahora fíjate, dos cosas. Primero, explica un poquito mejor lo de hay que pasar la página del mismo libro. Claro. Eso me gustaría que lo explicaras un poquito mejor. Y luego, precisar. Ustedes están de acuerdo con un diálogo con el gobierno, pero con la presencia de Edmundo González, María Corina Machado y la plataforma unitaria. Y en el marco de la verdad, naturalmente. Y hablas del marco de la verdad, ¿te refieres al resultado del 28 de julio? Aquí el CNE dio un resultado con el que nosotros no estamos de acuerdo. Okay. Y que hemos
dado argumentos muy poderosos y que al país hay que respetarlo, ¿no? Como hay que respetar también a quien no ganó. Nosotros no vemos la cosa, yo no creo que la solución no puede ser el carcelazo. La solución no puede ser la anulación de tu adversario, la destrucción de tu adversario. Entonces, y en esa prédica nos mantenemos. Y con la autoridad, ¿vale? Perdóname, porque es que también aquí las mezquindades a veces como que vuelan, ¿no? Esta ruta que nos llevó a primaria, a la elección del 28 de julio, la construyó la plataforma unitaria de la cual yo soy integrante. La construimos nosotros. Incluso con un diálogo con el gobierno en Barbados. Naturalmente, y que, por supuesto que ahí quedó pendiente, y yo creo que es parte de la tragedia que está atravesando hoy el país, de no continuar lo que es un acuerdo político en base a las postelecciones. Y eso estaba en el memorándum de entendimiento de México. Entonces, al no avanzar en esa dirección, no solamente era llegar a las elecciones, era construir un marco referencial de garantías para todos, para después de las elecciones. Al no hacerse eso, hemos visto todo esto como ya aquí estamos en el terreno de el cero mata cero. Tú que has estado, Roberto, en la mesa de negociación representando a la oposición en varios episodios de diálogo, ¿crees que es momento de llamar de nuevo a Noruega para que los noruegos faciliten un intercambio con el gobierno? ¿Faciliten una negociación? Más allá del facilitador y es mi recomendación, de verdad, y lo digo con seriedad, aquí Maduro, y perdóname que te lo simplifico, debe aceptar que tiene una interlocución que encabeza María Corina Machado, porque es que a mí me queda muy mal, muy mal me queda, siendo miembro de la plataforma, siendo uno de los que contribuyó a que esta ruta victoriosa. Mira, la plataforma unitaria es la instancia, yo te pido que hagamos una retrospectiva, coordinadora democrática, mesa de la unidad democrática, ¿cómo era la otra? G4. La instancia más exitosa que ha tenido, verdaderamente exitosa que ha tenido la causa democrática desde que llegó el chavismo, es la plataforma unitaria. Y de ahí salió un liderazgo, que es María Corina. Entonces, ¿cómo puede ser uno tan enano político y tan enano moral para yo darle la espalda a eso? ¿Cuál es mi posición? Lo que nosotros recomendamos, oye, señor Maduro, usted sabe que hay canales para que hable con María Corina, para que hable con la plataforma, para que hable con el Mundo González. Esa es, porque si quieres tener un diálogo real, si quieres tener una pantomima, puedes montar muchas, y tú puedes hablar con quien tú quieras, no vas a hacer juicios de valor, pero un diálogo para que de verdad pasemos a otras páginas del mismo libro, no de otro libro. Y el mismo libro es lo que pasó el 28 de julio. A eso me refiero. Y el mismo libro es el que se viene construyendo en Barbados, que se construyó en México. Ese es el libro del que estoy hablando. Ahora entiendo un poquito mejor la imagen que tú quieres graficar con la idea de pasar la página del mismo libro. Ahora te pregunto, que no tengamos presos políticos, que no tengamos que estar por cierto, hay que celebrar que cada vez que uno habla aquí, tú no sabes si te van a cerrar tu programa, yo no sé si a mí me van a echar una lavativa. Bueno, llevan a los dos. Esa Venezuela no la quiere nadie. Así es. Y entonces estos personajes y estos factores que te estoy hablando, el gobierno, el modelo que vaya a haber de país, de respeto a las leyes, al Estado de Derecho, a la Constitución, garantías para todos, pasa por resolver el problema de verdad, porque si no, se sigue dejando en manos de terceros el caso venezolano, y eso me parece a mí terrible. Pero pretender darle la espalda a una realidad que a nosotros, quienes participamos en las primarias, eventualmente, especialmente nos compromete, me parece que es absurdo, y me parece que es mentir. Porque hablar yo creo en el diálogo, pero yo creo en un diálogo de verdad, no embustero, no tramposo. Y creo que para que haya un diálogo de verdad debe estar actores que de verdad representen a la sociedad venezolana. Esos actores están, por un lado, para mí son minoría, quienes encabeza Maduro y todo su espacio político, que para mí merecen, el chavismo merece existir,
Yo no creo que hay que destruir al chavismo, pero tampoco puede ser que desde el chavismo se crea que nosotros o que actores de este lado deben ser destruidos y deben desaparecer. Esa no es la Venezuela, y por eso es que te digo que si queremos pasar a la otra página del mismo libro que comenzó en México, los actores son quienes están en Miraflores, pero hablemos claro, Plataforma Unitaria, Edmundo González y quien el país decidió que era la líder en esas elecciones primarias, que es María Corina Machado. Eso yo creo que no estoy descubriendo el agua tibia y no creo que esa sea una razón para poner preso a nadie. Ok, fíjate, Roberto, digamos que esa es una idea que obviamente el gobierno tendrá que evaluar y tomar decisión al respecto. Pero el gobierno sigue en una página de otro libro, diríamos, utilizando la expresión que tú usaste, y ha convocado a algunos factores de políticos, algunos de ellos de oposición, otros no de tanta oposición o de dudosa oposición, los ha convocado para programar, concebir los procesos electorales previstos constitucionalmente para este año. Entonces se habla de las elecciones a alcaldes, a gobernadores, consejos municipales, consejos legislativos regionales, Asamblea Nacional, y también se habla de una pretendida reforma constitucional. Ustedes como dirección política, y en este caso me refiero a COPEI y me refiero a la Plataforma Unitaria, ¿cómo valoran esta línea de conducta del gobierno? Mira, creo que es muy parecido a lo que te dije. El derecho a hablar con quien tú quieras hablar, yo no se lo doy, no se lo niego a nadie. El deber de hablar con quien debes hablar para resolver los problemas, sí tengo el derecho, no solo como dirigente, fundamentalmente como venezolano, de exigirlo y decirle a el señor Maduro, los señores del gobierno que están en Miraflores, y lo digo en un tono, mira, sin desafío, sin andarle dando golpes a la mesa. Para resolver el drama venezolano hay que hablar con quien de verdad representa. Y quien de verdad representa a este sector que lo adversa a ellos, están claramente identificados. Plataforma Unitaria, Edmundo González, María Corina Machado. Si eso no se da, ustedes, me refiero a COPEI, me refiero a la Plataforma Unitaria, ¿participarían en estos procesos electorales que va a convocar el gobierno? Es que yo sobre supuestos no pero puedo, eso no es un supuesto, ya están convocando. No puedo, porque nos toca, ya tú me estás hablando de temas, sí. Y a mí, para nosotros ahorita, bajo ningún concepto, y te lo tengo que decir, está desconocer lo que en nuestras cuentas, en nuestras actas, en nuestros números decidió el país el 28 de julio. Para nosotros, nada que implique venir a humillar a una dirigencia y a una sociedad y hacer que digamos ahorita cosas distintas a las que creemos, eso para nosotros, eso es lo verdaderamente importante. Lo demás, para nosotros pasa, la construcción, y creo que es lo mejor, por cierto, es busquen un proceso de acuerdo, de solución a este tema, con quien de verdad representa a la sociedad venezolana. Incluyendo estos procesos electorales previstos para este año. Es que en un proceso de negociación tú puedes hablar muchas cosas, pero pasa por respetar el 28 de julio. ¿Cómo respetarlo? Si no se respeta el 28 de julio, ustedes no van a participar en las elecciones este año. No, es que quien primero tiene que hacerlo respetar somos nosotros, respetarlo. No, yo no. Es que tú me estás hablando de un tema del cual yo ahorita no puedo hablar, porque en mi partido estamos obcecados, centrados, concentrados, enfocados en defender lo que decidió el pueblo venezolano el 28 de julio. De cara al futuro tengo que reunir al partido, reunirme con la plataforma. Hay que hacer aquí también una reflexión que yo hago. Un gran esfuerzo de coordinación, de sintonización entre quienes están en el exilio, quienes están aquí en Venezuela, quienes están en la clandestinidad absoluta. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de sincronización y de coordinación. Todo, ahora,
hablar sobre eventos futuros cuando yo estoy y cuando la causa democrática está, no lo hago porque puedo quedar en una trampa. Está bien. Oye, nos quedan poquitos minutos. Yo de verdad quisiera leer todos los mensajes que nos han llegado. No vamos a tener ocasión de hacerlo, pero voy a leer algunos. Dice @6455 Edgar, dice, lamentablemente mucho copellano como la patilla, verde por fuera y rojo por dentro. Estaban ayer, por cierto, allá en la Asamblea Nacional. Vamos a continuar leyendo mensajes. Rapidito. Chirula 1954, ¿qué principios o doctrinas de Rafael Caldera no aplicaría usted en COPEI y qué tomaría usted como valores y principios de Rómulo Betancourt? Es una pregunta para una respuesta muy amplia que no creo que tengamos tiempo para eso. Me nombró a dos gigantes de la democracia. Ángel Santamaría dice, saludos de Perú, excelente entrevista la de hoy, qué bueno que así le haya gustado. ¿Qué vínculo pudo haber existido entre COPEI y el Opus Dei? Pregunta Chirula 1954. Que haya habido o que hay todavía, si es que hay alguno. Saludos nos manda desde distintos puntos del país y de otros lugares del mundo. Diela Goncalves, hablan de Dios y ellos con anillos de Saibaba. Se refieren seguramente al presidente Maduro, Está bien. que circuló por mucho tiempo una fotografía de él visitando a Saibaba hace muchos años. No sé si... A Dios no se le manosea. Okay. A Dios se le busca, pero no se le manosea. Ok. León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo, continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos. Yo también. Por cierto, hoy salió en libertad, o no en libertad, excarcelado Carlos Correa, colega periodista, director de la ONG Espacio Público, y también un muchacho que yo tuve ocasión de entrevistar aquí, que es secretario juvenil de 20 Venezuela en Caracas, Manuel Muñoz, un estudiante universitario, una belleza de persona, un muchachito, no llega a 23 años, tal vez. Está poniendo preso gente, oye, sí. Hay que acabarlo. Ojalá que esa llamada puerta giratoria... El gobierno tiene que entender que eso no sirve para nada. Ok. José Isidro Torrealba, para mí es un honor verlo y escucharlo, señor Villegas, en su prestigioso programa. Muchas gracias, señor Torrealba. Ronald, en Venezuela la única corriente política que hay es la delincuencia. @ecoverse con Julio. Mario, todo se quedó quieto. ¿Será que no podré regresar a Venezuela? Ojalá que sí, amigo. Yo también tengo familiares fuera, tengo hijos, nietos. Esperemos también que estén pronto de vuelta a nuestro país. Silvana Romera, tengo 70 años y soy testigo de todos los graves errores que se han cometido, pero lo peor sería seguir cometiéndolos. @Diela Goncalves, a todos esos partidos políticos les sale la canción de fariseo, que suelten a Barrabás. @Happy Nancy, saludos querido Roberto, desde la Junta Parroquia Macarao. Y muchísimos mensajes que tenemos. Creo que podemos leer unos 2 o 3 más. Chirula 1954, ¿cree usted que Rafael Caldera prefirió sacrificar al partido? Total, él lo fundó en aras de obtener nuevamente la presidencia de la República. @Li Comunica, pregúntale a Roberto, ¿el chavismo quieren que ustedes pasen la página? ¿Cómo van a hacer ustedes para convencer al pueblo opositor? El chavismo no va a dialogar, ¿qué van a hacer ustedes? El chavismo no va a dialogar, Roberto. El chavismo no, pero el chavismo es como muy general eso, ¿no? El gobierno. La jefatura del gobierno. No quieren que, no es que pasen la página. Lo que quieren es que leamos otro libro. Y yo lo que le estoy diciendo, leamos otra página del mismo libro, es decir, respetando a la gente, y ese libro, vuelvo y repito, comenzó en México. A mi manera de ver, comenzó en México, siguió con el Acuerdo de Barbados, con un libro lleno de muchos borrones y muchas manchas, de verdad. Después se hicieron las primarias y después hubo un resultado y a partir de ahí es que se quiere cambiar el libro. No, nosotros lo que sostenemos es del mismo libro. Y sobre el tema que decían de Rafael Caldera, vuelvo y lo repito, para mí más responsable de lo que ha pasado, y voy a hablar en el lado de COPEI, pero los adecos que digan lo suyo, yo no hablo por los demás partidos, es de esa generación que la simbolizo, en los que se colgaban de la falda de Irene Sáez y después la desecharon como si fuera un coroto y no tuvieron el coraje de enfrentar sus errores ante el país. Una generación muy cómoda a la que le debemos a Hugo Chávez, salvo honrosas excepciones, por supuesto. Ok. @6455 Edgar, ¿será que COPEI va a elecciones después de lo que pasó el 28 de julio? Bueno, ya acaba de responder esa pregunta. @6455 Edgar, felicitaciones Mario por estos programas que son muy buenos. Deberías invitar a Capriles, Rosales y Ramos Alup y preguntarles por qué no están apoyando el reclamo del pueblo sobre el resultado del 28J. Voy a invitarlo, esperemos que
nos acompañen. Capriles, por cierto, estuvo hace un par de meses acá en el programa. @Alfonso Andara, ¿cuál es la posición de COPEI referente a las próximas elecciones? También fue respondida. Bueno, muchas preguntas, amigos y amigas. Me dispensa que no pueda continuar leyéndolas porque tenemos que darle punto final al programa. Un mensaje brevísimo, Roberto, de despedida. Que aquí lo importante ahorita no es la electoralitis, que por supuesto que nosotros tenemos siempre vocación democrática, pero aquí lo importante ahorita es tomarnos en serio que como van las cosas, lo único que se está es crispando más, tensando más, haciendo que terceros sigan metiéndose en el país, cuando esto es un tema que debemos resolver entre venezolanos y mirando la verdad. No se puede, así como nosotros en la oposición no podemos reconocer que hay un chavismo que lidera a un señor que se llama Maduro, es absurdo que desde el chavismo pretendan desconocer que hay una oposición que lidera a María Corina Machado, Edmundo González y la Plataforma Unitaria. Es absurdo, y por ahí es que puede haber el camino para una solución respetando al país y en paz. Agradecido, Roberto. Muchas gracias. Roberto Enrique, presidente del Partido Social Cristiano COPEI OTCA. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles de mis labios, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo hay Mara Higuera y Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.